Hola a todos. En este vídeo introduciremos el primero de los cuerpos de revolución que vamos a presentar, el cilindro. Construyamos un rectángulo con una cartulina, como el que aparece en pantalla, y peguemos uno de sus lados a un palillo. Entonces sujetamos el palillo con dos dedos y hacemos girar el rectángulo sobre el palillo, por ejemplo, soplando sobre la cartulina. El cuerpo geométrico que obtenemos es un cilindro. Quedaría como mostramos en pantalla. Así, un cilindro es el cuerpo de revolución que se obtiene al hacer girar un rectángulo sobre un eje que contiene a uno de sus lados. En un cilindro diremos que las bases son sus círculos superior e inferior. Denotaremos el radio de estas por R. Además, la altura h del cilindro será la distancia entre las dos bases. En pantalla puedes ver un segmento, que también llamaremos altura, cuya longitud es la altura de este. Pasamos ahora a hablar sobre el volumen y el área de un cilindro. Para el volumen se tiene la misma expresión que para los prismas. El volumen de un cilindro, que denotamos por V, es igual al área de su base por su altura. En cuanto al área total, trabajaremos con el desarrollo plano del cilindro. Observa que en la parte lateral, la que gira, tenemos un rectángulo. De altura, la altura del cilindro, h, y en la parte superior e inferior, las dos bases, que son círculos de radio r. Observa que la base del rectángulo, piensa ahora en el cilindro en tres dimensiones, pues la base de este rectángulo cubre toda la circunferencia. Luego tiene la misma longitud que la circunferencia, es 2πr. A partir de esto podríamos dar ahora una fórmula para el área total del cilindro. Sin embargo, en lugar de dar esta fórmula, preferimos razonar en cada caso cómo obtener el área total. Ya sabes qué sería, tenemos dos círculos, 2 por la superficie de estos, más el área del rectángulo, base por altura. Presentemos un ejemplo de cálculo del volumen y del área total de un cilindro. Consideremos un cilindro como el que aparece en pantalla, cuyo radio de la base mide 3 metros y la altura mide 1 decámetro. Calculemos el área total y el volumen de este cilindro. Bueno, en primer lugar, observa que tenemos dos unidades de longitud para el radio y para la altura. El radio viene en metros y la altura viene en decámetros. Entonces, vamos a pasar a una única unidad de longitud, estas dos medidas, pues por ejemplo, la altura que viene en decámetros la vamos a expresar en metros. Ya sabes que un decámetro son 10 metros. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el volumen del cilindro. Ya sabes que este volumen V es igual al área de la base por la altura. En primer lugar, calculemos el área de la base. Pues ya sabes que la base es un círculo y por lo tanto el área es πr cuadrado. Entonces sustituimos el valor de r, que es 3 metros, esto sería pi, que es 3,14, redondeando a la segunda cifra decimal, por r, que es 3 al cuadrado, y esto nos queda 3,14 por 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, y si haces este producto te queda 28,26. Ahora, como todas las longitudes vienen en metros, esto serían metros al cuadrado. Entonces, observa que en la expresión del volumen tenemos el área de la base, esto que acabamos de calcular, la altura que nos la dan, luego podemos sustituir esto en la expresión del volumen. Nos quedaría área de la base 28,26 por altura, que es 10. Entonces esto te queda 282,6. Como todas las longitudes vienen en metros y esto es un volumen, esto serían metros cúbicos. Ahora vamos a calcular el área total de este cilindro, entonces trabajaremos con el desarrollo plano del cilindro. Entonces, ya sabes, tenemos lo que rodea al cilindro, es un rectángulo de altura, pues la altura del cilindro, que es 10 metros, y ahora pues tenemos un círculo superior e inferior iguales que tienen por radio 3 metros, ahí los tenemos. Entonces, como hemos comentado anteriormente, pues la base del rectángulo
pues este lado cubre toda la circunferencia, pues medirá lo mismo que la longitud de la circunferencia. Luego esta base medirá 2πr. Vamos a calcular 2πr en este caso. Nos queda 2 por pi, ponemos 3,14 por r, que es 3. Y si haces este producto, te queda 18,84. Como todo está en metros, pues esto serían metros. Entonces ya tenemos radio de cada una de las circunferencias, tenemos la base, la altura del rectángulo, podemos calcular ya el área total. Bueno, en primer lugar tenemos dos círculos, tenemos un rectángulo, ya hemos puesto ahí las dimensiones que hemos indicado, y entonces el área total sería, pues tenemos dos círculos, pues 2 por el área de ese círculo, lo hemos calculado anteriormente, es 28,26, más ahora el área del rectángulo es base por altura, o sea 18,84 por 10. Esto te queda 2 por 28,26 es 56,52 más 18,84 por 10 te queda 188,4. Si haces esta suma te queda 244,92. Como todas las longitudes pues vienen en metros, al principio venía la altura en decámetros, pero lo hemos pasado a metros y todo está en metros, esto es un área, pues serán metros al cuadrado. Con esto pues ya tenemos el área total del cilindro. Habíamos calculado el volumen, luego ya tenemos todo lo que queríamos. Con esto terminamos este vídeo sobre cilindros y en el próximo vídeo introduciremos una nueva figura geométrica, que será el cono. No te lo pierdas.